de lo que habíamos pautado, gracias ahí con la grabación. Decíamos entonces, arrancamos 2 semanas después por las medidas de fuerza que llevamos adelante los y las docentes durante estas 2 semanas. El módulo de gestión es una característica muy, muy importante, o por lo menos para nosotras es clave en este sentido, que es un módulo de acción, es un módulo donde ponemos en marcha todo lo que venimos trabajando durante el año. ¿Por qué decimos esto? Porque se acuerdan que en el primer módulo, como ya sabemos todos y todas, trabajamos políticas públicas y dentro de políticas públicas distintas. La situacionalidad de estar al lado de una calle con mucho tránsito, va a hacer que, bueno, tal vez se escuche un poco más de ruido de lo habitual. Les decía entonces, en ese primer módulo intentamos trabajar características que tienen que ver con el análisis de políticas públicas, con que ustedes tuvieran más elementos de los que tienen por haber transitado ya la carrera para poder comprender cómo se entiende, cómo se analiza, cómo se identifica una política pública. Le dimos algunos sesgos que nos parecen importantes en este análisis y en esta comprensión de la política pública, que justamente tienen que ver con entender la política pública desde las políticas de transversalización de género. También les propusimos entenderlas desde lo que es la lógica de la evaluación. Les propusimos entenderla desde distintos autores que trabajamos a lo largo de ese primer módulo. En fin, lo que intentamos siempre haciendo un diálogo de ida y vuelta con ejemplos, con procesos propios de diseño, de implementación, de evaluación de políticas públicas donde nosotros participamos, pero el sentido, el propósito de enseñanza con ustedes en este primer módulo tuvo que ver con brindarles herramientas conceptuales para que pudieran analizar y comprender las políticas públicas. En el módulo 2 también tuvimos la misma lógica en el sentido de acercarles en esas poquitas clases sobre organización conceptos para que ustedes pudieran de vuelta analizar y comprender las organizaciones con mayores elementos, ¿no? Digo, entonces ahí vimos los autores que vimos, tanto Milsberg como Etkin, pero ese fue el propósito nuestro. Ya en el tercer módulo, en el módulo de planificación estratégica que trabajaron con Anita, ahí la cosa cambia, porque ya no es un propósito que solamente tiene que ver con lo conceptual, teórico, sino que nuestro propósito de enseñanza tiene que ver con, además, trabajar con ustedes metodologías y además trabajar con ustedes instrumentos, aplicaciones, ejercitar cómo se llevan adelante ejercicios de planificación estratégica, ¿sí? Digo, ya no solo en el campo de la comprensión y el análisis, sino en el campo de la comprensión, el análisis y la intervención metodológica con esas herramientas de planificación que ustedes trabajaron. Por eso nos importó en los prácticos trabajar con la formulación de problemas, por eso nos importó que ustedes puedan entender cómo se definen las estrategias, cómo se definen las operaciones, cómo se construyen, porque ya estamos trabajando con ustedes un propósito de enseñanza que tiene que ver con la aplicación, con acompañarles en la aplicación de esa teoría y esa metodología que les estamos incorporando. Ahora, el módulo de gestión es un módulo donde necesitamos trabajar la aplicación directamente. O sea, la teoría es importante porque siguen apareciendo conceptos importantes, las metodologías son importantes, pero el eje, el propósito fundamental es que ustedes hagan, que ustedes aprendan a hacer, que ustedes aprendan a gestionar, que ustedes profundicen los conocimientos que tienen sobre lo que es la gestión, porque muchos y muchas de ustedes ya trabajan en gestión.
Hemos estado trabajando con ustedes en el primer cuatrimestre a partir de justamente la participación en los espacios de teóricos que van haciendo de cuestiones vinculadas a sus espacios laborales. Ahora, quienes todavía no están en un momento donde transitan experiencias de gestión, este último módulo les tiene que permitir a ustedes ejercitar. Entonces, el propósito tiene que ver con esto. ¿Cómo podemos ejercitar? Porque generemos un diálogo, generemos un vínculo entre todos nosotros y nosotras. En este momento somos, ¿cuántas personas habemos? A ver, no tengo 35. 35. Bueno, en estas 35 personas que somos, ustedes serán quienes vayan. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Desaparecimos y volvimos a No, aparecer, ahí está ¿no? normal. Normal. Ah, bueno. Se puso, se puso negro todo, por eso, no sé, acá me está mostrando unos carteles medio raros la máquina. Esperemos que podamos seguir tranquilos. Si no nos desesperemos, volveremos, y seremos millones. Bueno, entonces les decía. Va a haber algo de ustedes en términos de cuánto podamos avanzar en esta ejercitación, a partir de los ejemplos, a partir de las preguntas que vayamos haciendo, la interacción que logremos. Ustedes saben, como seguramente algunos y algunas han visto, que subimos un cronograma que tiene plan B. ¿Por qué tiene plan B? Porque entendemos que es parte de esta ejercitación, de este proceso que estamos haciendo con ustedes, poder tener un instrumento que nos permita ir cambiando en función de si tenemos o no tenemos clases. Entonces, si hoy había paro, teníamos clase grabada. Si no había paro, como es el caso, porque esta semana nos tomamos para hacer justamente una consulta de cómo seguir las medidas de fuerza, tenemos ahí distintas posiciones en relación a cómo habitar estas medidas de fuerza sin vaciar las aulas, porque también entendemos que eso es un problema, podamos ir comunicándonos. Y en este plan B, entonces, les propusimos para estas 2 semanas donde no nos veíamos, una herramienta que, bueno, para nosotras es novedosa, así que sabrán disculpar las molestias en esto de, bueno, estar aprendiendo a hacerlo, que fue el podcast capítulo 1, el podcast capítulo 2, y va a haber un capítulo 3 para incorporar e introducir justamente el concepto de gestión. Este podcast, para quienes no lo vieron o no lo escucharon, para hablar con propiedad, está subido a nuestro canal de YouTube donde subimos los teóricos habitualmente. La idea es que lo puedan escuchar quienes no lo hicieron. Sabemos que hay algunos y algunas que ya lo hicieron. Y ustedes ya tienen también en el programa, digo, es una herramienta de gestión que ustedes tienen para procesar la materia. Ustedes tienen las lecturas que son propias de cada clase. Entonces no tienen que esperar a que yo les diga, lean para la próxima clase tal cosa, porque ustedes ya saben qué es lo que les proponemos leer de acá a fin de año, cuáles son las bibliografías que entendemos que tienen sentido. Y entonces nada, digo, ahí vamos a volcar todo lo que ustedes pueden ir haciendo. Una de las cosas que les propusimos también para la semana pasada, porque queríamos, si bien el miércoles no dimos clases, medidas de fuerza, entendíamos que, bueno, que podíamos tomarnos, si se quiere, la libertad de poder trabajar durante la semana, en los días que no era el miércoles, para no cortar el vínculo con ustedes y proponerles algunas cosas que pudieran ir haciendo durante la semana. Entonces acá para la semana pasada, la propuesta fue, bueno, en la primera semana teníamos la incorporación del concepto de gestión. Entonces lo empezamos a trabajar a partir del podcast. Para quienes lo pudieron escuchar, ¿qué es lo que trabajamos del concepto de gestión en el primer podcast desde la dimensión conceptual? Y de paso me suena la nariz.
alguna que nos ayude por el chat, de compartir con compañeros y compañeras qué es lo que hicimos. A ver, la gestión de la caja EPA, perfecto, genial, Julia, gracias. La gestión de la caja EPA. ¿Y qué introdujimos en términos conceptuales sobre la gestión ahí usando una autora? ¿Qué es lo que incorporamos? A ver quién la ayuda, Julia. Una primera que les tiro pistas. Claro, exactamente. Ahí va. Lo que dice Julia es que justamente usando las autoras que les proponemos para que lean, que son Chiara y de Virgilio, les propusimos en el primer podcast la primera dimensión. Y como dice Julia, la primera dimensión que retoman las autoras tiene que ver con entender a la gestión como un proceso mediante el cual se articulan recursos. ¿Para qué articulamos recursos? Para lograr resultados, para lograr movimientos en la política que estamos llevando adelante. Digo, esto es una definición que se puede usar para cualquier ámbito de la gestión pública. Vamos a referirnos a la gestión pública como podríamos referirnos también a la gestión privada, pero vamos a referirnos a la gestión pública, que es como nuestra principal a ver cómo decirlo, intereses. Nuestro principal interés, porque la mayoría de ustedes van a trabajar en el ámbito de la gestión pública. Y dentro de la gestión pública, seguramente la mayoría trabajará dentro de la gestión pública gubernamental. Entonces, haciendo esta aclaración, exactamente, nos interesa que ustedes recuperen de estas autoras que el concepto de gestión lo vinculan en principio a la necesaria articulación de todo tipo de recursos para lograr los resultados que necesitamos en una política determinada. Ellas lo dicen un poco distinto, pero yo lo traduzco de esta manera. En el segundo podcast, ahí a ver si alguien lo escuchó, incorporamos la segunda dimensión. Se me va la voz, tipo gallo Claudio. Estoy muy resfriada. Incorporamos la segunda dimensión. Y entonces, acá, ¿con qué tiene que ver esta segunda dimensión que plantean las autoras? Les pregunto. A ver, si la dejan a Julia, que ya no sé si Julia escuchó el segundo. No le vamos a tirar todo el fardo de qué anduvieron haciendo en la semana. Lo subimos el lunes, así que ahí están más justinianos a lo que es el espacio del miércoles. Exactamente, exactamente. Ahí hace una traducción, Julia, que dice, tiene que ver con la estrategia de pensar en términos políticos, sociales, culturales entre la sociedad y el Estado. Bueno, es una interesante forma de entrarle, porque la segunda dimensión, justamente, que plantean las autoras, y por eso siempre decimos que nos parece tan interesante, nos sentimos tan cómodas con esta idea de pensar la gestión no solo como la articulación de recursos, que es como en general se hace, sino con esto de darle importancia a la interfase que se produce, al proceso de interacción, de intercambio que se produce entre quienes diseñamos e implementamos la política y quienes participan de ella, entendiendo que, como ya sabemos, la política pública no es solo el proceso de diseño, sino que la política pública también es el proceso de implementación,
el proceso de retroalimentación a ese diseño, los momentos de evaluación que hacemos. Pensar la gestión es pensar ese dinamismo que se genera a partir de que empieza a rodar algo. Entonces, un poco lo que ustedes van a escuchar en los dos podcasts, a partir de compartir la experiencia de la caja EPA, es qué es lo que va sucediendo en ese proceso por el cual estamos intentando llevar adelante la implementación de una caja de alimentos de bajo costo o a precio justo, si se quiere, ¿no? Entonces, fíjense cómo a partir de esta segunda dimensión aparece un concepto que puede sonar un poquito abstracto, si se quiere, ahora lo vamos a repasar también con una presentación, que es entender que esa interfase, ese intercambio que se produce entre el Estado y la sociedad, entre actores y actoras que participan de este proceso de gestión de la política pública, ellas dicen, se da algo muy interesante, que es que se constituye, se coloca, se instala, constituye en ese sentido, un proceso por el cual se genera una demanda que tal vez quienes diseñamos la política no teníamos claridad. Dicho de otra manera, cuando Chiare de Virgilio dicen la segunda dimensión de la gestión tiene que ver con gestión como el espacio privilegiado donde se constituye la demanda, es entender que cuando la cosa empieza a rodar, tenemos que tener la suficiente apertura para poder estar preparados y preparadas a que aparezcan nuevas demandas, nuevos problemas, nuevas configuraciones que tenemos que poder tomar en velocidad, porque ahí está la riqueza del proceso de gestión. Pongo un ejemplo de ahora. Julia es quien nos está ayudando a situar desde la palabra de ustedes la comprensión sobre el concepto de gestión. Ella, en el primer caso, dice, hay dos dimensiones, la primera tiene que ver con la articulación de recursos. Ella trae al chat de manera exacta como las autoras definan la primera definición. Entonces yo no tengo ningún ejercicio raro que hacer porque ella lo trae como yo lo quiero explicar. La segunda dimensión, ella no la trae como lo explican las autoras. Entonces, al traer de la manera que lo trae Julia, a mí me da la posibilidad como docente de partir de lo que ella sitúa, que es la segunda dimensión. Entonces yo no le digo, no, Julia, no es así exacto, porque ellas dicen que la segunda dimensión es constituir demanda. Ella está ubicada en tiempo y espacio, pero lo entiende desde lo que ella captó. Entonces yo la traigo, me sitúo, ella me constituye la manera en cómo yo elijo explicar, y a partir de lo que Julia trae, yo explico. Eso es constitución de demanda. Eso es constituir, traer de una manera diferente. Ahora, si yo tuviera la lógica normativa de cómo se enseña, yo la llevaría rápidamente a cómo está formulada la definición. ¿Es claro esto? Bien. Si es claro esto, así es como las autoras nos invitan a pensar la política pública. Fíjense qué interesante, porque a pensar cómo se gestiona la política pública. ¿Por qué es interesante? Porque entonces hay un secreto, hay una cosa que las autoras nos están compartiendo, una cosa, un tip, una receta, ahí si se quiere, de esas que no se comparten mucho, que es, si estás atento o atenta durante los procesos de gestión a qué es lo que dicen las personas que participan de ese proceso de gestión, es mucho más posible o es mucho más, va a ser mucho más frecuente que tengas
detalles, datos de la afuera que te van a permitir entender qué es lo que tenés que hacer para que la gestión tenga éxito. Fíjense que vamos en la misma lógica de lo que estuvieron trabajando en el módulo de planificación. Esto es, si nos quedamos con la idea de que la planificación es el cálculo que precede a la acción, nos vamos a quedar con un tipo de planificación dura, con un tipo de planificación rígida, con una sensación de no pasa lo que yo creí que iba a pasar. En cambio, si incorporamos la idea de que la planificación es el cálculo que precede a la acción, pero también es el cálculo que preside a la acción, es donde incorporamos la idea de somos surfer de olas que se crean en el momento que estamos surfeando. La gestión tiene mucho de eso. La gestión en esta segunda dimensión es un poco lo que es a la definición de planificación la idea de el preside, ¿no? Digo, la articulación de recursos es el precede, la constitución de demanda es el preside. Mientras que la acción sucede, hay una intervención del otro de la otra que le tenemos que dar lugar para que el proceso de gestión tenga la, la, la validez estratégica que necesitamos que tenga. Si no, vamos a generar procesos de gestión duros, donde solo al final, si es que hacemos una evaluación, al final nos vamos a dar cuenta que la erramos. La gestión, desde la idea de la doble dimensión nos invita fuertemente a que estemos todo el tiempo chequeando qué es lo que dicen los otros, las otras, porque es un proceso dinámico, es un proceso que va transformándose en el cotidiano, día a día, y tenemos que tratar de entender de qué se trata ese dinamismo, esa modificación, etcétera, etcétera. Entonces acá viene, antes de meternos en el tema de hoy que tenemos para trabajar, que es justamente el territorio como un espacio de síntesis de las intervenciones del Estado, para poder meternos en este tema, tenemos dos temas anteriores que poder manejar. El primero es el concepto de gestión. Y el segundo tema que lo tenían para la semana pasada y que les propuse también una manera un poco distinta de transitarlo, para retomarlo hoy, por supuesto, era el tema del régimen de implementación. Y ahí les hice una propuesta también de, bueno, ¿qué podían hacer la semana pasada que no nos veíamos? Para poder traerlo hoy y compartirlo y poder debatir un poco acerca del tema. Entonces les pregunto, ¿qué les propuse para trabajar la semana pasada régimen de implementación? A ver si alguno o alguna leyó, se acuerda, lo pone en el chat. Paola, ¿querés decir algo o se te escapó el... No estás silenciada, pero no sé si querés decir algo o... Ah, no, fue un fallido solamente. ¿Alguien leyó qué les propusimos? Acá es donde me deprimo, ¿eh? Les digo. ¿Nadie? Nadie. Bueno, gracias Karina por decir, por lo menos para saber. Bueno, eh, bien Lidia. En realidad, claro, tenés razón. Les propusimos dos cosas, estuvimos locas. Dos cosas les propusimos.
Escuchar el podcast era una, el capítulo 2 del podcast. Muy bien, Lidia, vamos todavía ahí, las ayudantes de hecho. Tenemos a scriptas situacionales en Julia y en Lidia. Y hacerle preguntas a la IA. ¿Están usando la IA? ¿Chat de IA? ¿Alguna? ¿No? ¿No? ¿De las que están sin cámara? No lo hice. Bueno, pero por lo menos Lidia ahí me ayudaste a ubicar. Eh, ¿alguien está usando el chat? ¿Algún chat de los de inteligencia artificial? No uso, dice Valentina. ¿Alguna usa? Ahí Lidia dice, no sabía si era sobre el texto o sobre gestión en general. Euge dice, lo usé una vez para unas cosas de trabajo y no congenié. Mi hija de 18 lo usa mucho. Buen punto, Euge. No lo uso, no lo uso. Bien. Yo no, profe. A veces lo uso cuando no entiendo algo y necesito otra explicación. Jaja, dice Malena. Está bueno, Malena. Está bueno tener varias explicaciones. No me llama la atención, dice Vanessa. Bien, yo sí. ¿Y qué le preguntas, Melanie? De lo que, de qué tipo de preguntas le haces. Vieron que es todo un tema, qué cosas les preguntamos. A ver quién se anima de los que ahí alguna lógica tenemos. A mí me sirve cuando necesito ejemplo de cosas o sinónimos. Bien, bien. ¿Alguien más que quiera decir? Puedo usarlo para que me dé otra explicación de lo que no entiendo. Por ahí reviso producciones escritas, si no para ensayos o demás, pido que me recomienden textos sobre determinados temas. Yo le he preguntado, dice Adrián o Emma, no sé, yo le he preguntado dónde sale una frase, por ejemplo, y me dio 3 o 4 respuestas distintas. ¿Y qué están usando? ¿Meta o están usando Géminis? ¿Están usando GPT? ¿Qué usan en general? Malena dice, creo que si se sabe preguntar es una buena herramienta. Hola Lucía, no hay problema. O sea que no son ni Adrián ni Emma, son Lucía. No hay drama, no es que tenés que pedir disculpas, sino que acuérdense que nosotros tomamos asistencia, entonces es importante que estén bien nombrados, porque si no, Lucía, te vas a quedar libre y cuando digas, no llego, te vamos a decir, pero ¿cómo? No estuviste nunca y eras Adriano, eras Emma. Me da la sensación que es como Google, dice Euge, que es súper útil y sirve. Perdón, estoy sin micrófono, pero no tenés una base pero si no tenés una base, puede decirte cualquier cosa. Eso pasó una vez que lo usé y descarté porque me dijo y volví a usar con otros medios, eran cuestiones relacionadas al comercio exterior. Hola, Euge. A ver, digo hola, Euge, porque ahí registro quién sos, unicara con chat en este caso. Bueno, estas cosas, primero digo, insisto, seguramente con muchos y muchas de ustedes nos volvamos a ver. Ojalá que algunos o algunas de ustedes terminen pasando por la cátedra, digo, que sean adscriptas, o estemos cerca en algún trabajo. Nos vamos a volver a encontrar, no lo dudo, con muchos y muchas de ustedes.
Pero esta es la oportunidad que tenemos de compartir, ¿no? Esta es, esta cruzada, o sea, este es nuestro momento. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos como muchas cosas para poder compartir con ustedes, porque hace muchos años que nos dedicamos a estos temas, hace muchos años que gestionamos, hace muchos años que planificamos, como lo pudieron ver en el panel, por las cosas que compartimos. Entonces, cuanto ustedes más pilas le pongan y cuanto más energía le pongan a que esto fluya, bueno, más zarpado va a salir, ¿no? Entonces, digo, recién estamos arrancando con este módulo, pero yo lo quiero exprimir a full con ustedes, y si lo exprimimos juntos y juntas, van a ver que va a darse una posibilidad de intercambio entre quienes tal vez estamos por arriba de los 30 años de gestión y nos estamos yendo de la función pública y ustedes que están entrando. Digo, es un momento más que interesante, ¿no? Donde lo que estamos buscando, yo estoy buscando en particular, es decirles, bueno, todo esto que yo tengo, se los quiero pasar para que ustedes con esto hagan algo y lo mejoren y lo profundicen y hagan que la vida de la gente sea mejor en el marco de lo que podamos, ¿no? Ahora, yo no les puedo pasar nada si ustedes no lo quieren agarrar. Entonces es como una carrera de postas, ¿no? Digo, yo arranco a correr y les quiero pasar el testigo a ustedes y ustedes lo tienen que agarrar. Entonces, yo les propuse que hicieran esta búsqueda de qué es el régimen de implementación, digo, un poco respondiendo a lo que decían en esto de la confusión o de que no estaba claro, tal vez no estuvo claro y lo mejoraremos para la próxima, que ustedes pudieran hacerle a la IA 10 preguntas, les dije yo, sobre el tema. ¿Y cuál era el tema? El tema que nos tocaba en esa clase, que era régimen de implementación. Y un poco algunas de las compañeras que fueron hablando por el chat nos traen pistas sobre cómo movernos con esto, con esta novedad que epocal, que es la inteligencia artificial. Digo novedad epocal porque así como a quienes nos tocó estar en gestión en el año 2000, donde el miedo era que las computadoras, por no reconocer la cantidad de dígitos, se quedaran negras y que se cayera el sistema en el año 2000 y hasta se generaron programas para tratar de dar respuesta a lo que se llamó el I2K, que parecía que, bueno, que era esto, que se caía la red a nivel mundial. Hoy a ustedes les toca tratar de entender, comprender qué es la inteligencia artificial. Y una cosa son los chats de inteligencia artificial y otra cosa es la inteligencia artificial en nuestra vida. La inteligencia artificial en nuestra vida, que es de muy reciente incorporación, o sea, estamos hablando de los últimos 10 años, 5 años, 3 años, 2 años, o sea, es algo muy reciente, avanza a pasos agigantados y hoy ninguno y ninguna de todos los que estamos acá podemos decir que no la usamos. Porque ya está metida en este Zoom, está metida en nuestras cuentas de banco, está metida en nuestras redes, está metida en nuestras búsquedas, está metida en un montón de situaciones cotidianas que tal vez nosotros y nosotras, por desconocimiento, no sabemos que tienen inteligencia artificial. Entonces, lo que les proponemos es, tenemos que por lo menos estar ayornados, ayornadas un poquito, porque ya está. Entonces, como ya está, lo peor que puede pasar, diría Matus, no sabe que no sabe. Entonces digo, no, yo no la uso. No la usas, no, sí, la usas todo el tiempo. Lo que tal vez no sabes es que la estás usando o te está usando, ¿no? Digo, en esto de ser también carne de cañón, todos y todas nosotras, al estar en vinculación con Internet. Cualquier cosa que tenga Internet, hoy tiene inteligencia artificial para partir de una base muy clara. Y yo les ponía 10 preguntas por algo que ustedes estaban diciendo y que acá Eugenia lo vuelve a traer. Porque te puede decir cualquier cosa. ¿Y qué te puede decir cualquier cosa? Nos referimos a los chats
que trabajan justamente son modelos de lenguaje que interactúan, generan una interfase de conversación sobre cosas que le preguntamos. Entonces, hay dos cosas que yo quiero traer o subrayar de esto que, esperen que tengo mucho calor. Cuestiones que aún con IA siguen pasando. Los sofocos a los 54, cuando estás transitando la menopausia, siguen sucediendo. IA mediante siguen sucediendo. Entonces decíamos, dos cosas que quiero traer de todas las cuestiones que pusieron en el chat. Mi hija lo usa mucho, 18 años, muy importante esto, porque los pibes y las pibas, obviamente, es como casi el diccionario en nuestra época, en la infancia, que uno quería saber algo y agarraba los diccionarios. Es el Google en la época de todos y todas nosotras, hoy puede ser la IA. Y sobre todo cuando la IA apareció. Ahí Euge dice, para él la leo porque me interesa, ¿qué dice? Es un tema de que vengo filosofando desde hace un tiempo y creo que tenemos una falla al momento de pensarla, sobre todo aquellos que crecimos en modo analógico, como que separamos lo virtual de lo real, como si lo real no fuera parte de la realidad, como dijiste recién, de nuestras vidas, y quizás eso nos hace muy complejo dimensionar cómo es que los más jóvenes viven todo aspecto de su vida tecnologizado. Eso que ven en el teléfono se convierte en Dios, tal cual. Digo, Euge, como siempre, digo, hay muchas cosas que comparto de tus intervenciones, sea por micrófono, sea por chat. Primero esto del filosofando, creo que es algo que tiene una entidad para que le pongamos esa categoría de reflexión, de filosofar, de pensar, de tratar de entenderlo. Digo, creo que está muy buena la palabra que usás. Y después esto, porque para las nuevas generaciones es un poco, bueno, si lo dice es porque es. Entonces nosotros como mayores y ustedes como contemporáneos, quienes sean padres, madres, hermanos, hijos, nietos, somos parte de quienes tenemos el desafío de tratar de entender dónde estamos parados y paradas. O sea, entender qué es la IA es un poco nuestro análisis situacional de este momento. Es lo más importante que tenemos, por lo menos para mí, no para darle una importancia que no tiene, porque ustedes dirán, no, la crisis es lo importante, que la gente no coma es lo importante, por supuesto, pero de esas cosas ya venimos de alguna manera procesando, tratando de entender, enojándonos, haciendo cosas con eso. En cambio, esto es nuevo. Cuando era el chat GPT, que fue el primero que apareció de este tipo de inteligencia artificial basada en texto y basada en conversaciones, cuando apareció Siri, cuando aparecieron los asistentes, lo tenías que bajar, tenías que tener un iPhone, era como que no era muy, ¿cómo decirlo?, como cotidiano. Pero ahora que está Meta y que Meta está en los WhatsApp, ¿quién no tiene WhatsApp? O sea, ¿cuánta gente conocen? Traten de conocer más de 10 personas que no tengan WhatsApp. Es como muy difícil que no usen WhatsApp. Todo el mundo lo usa. Y ahora Meta en el WhatsApp nos pone a nosotros y a nosotras en un nivel de familiaridad que tenemos que poder decir algo con eso. Y como dice Eugenia, el gran problema que tiene la inteligencia artificial es que, como justamente es un modelo que lo que hace es trabajar sobre bases de datos actualizadas, pero bases de datos, te puede decir cualquier cosa, porque utiliza algunas bases, algunas no, utilizan miles de bases de datos, pero esas miles de bases de datos tenés que poder entender cuándo te dice algo y cuándo no te dice. Entonces, ¿qué pasa? Yo les dije 10 preguntas porque no te responde rápido lo que necesitas saber. Y rápidamente te das cuenta que de algunos temas conoce más, de otros temas conoce menos, y que cuando vos no conoces del tema que le estás preguntando, te puede vender 14 buzones.
Entonces te pone en una interfase de tener chequeos o validaciones que necesitas hacer. Yo lo que les propongo es que lo hagamos para el encuentro que viene. Digo, quienes quieran, le hagan 10 preguntas a Meta acerca de qué es el régimen de implementación, que era lo que teníamos que hacer. A mí me llevó, no les digo, porque si no les estoy tirando data. Háganlo y lo vemos el encuentro que viene. Digo, creo que es un ejercicio que vale la pena y es un ejercicio que nos puede ayudar a entender por qué estoy metiendo inteligencia artificial en el módulo de gestión, por qué estoy haciendo esto. Entonces, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Esperen un segundo. Ahí se ve bien, Ipa. ¿Sí? Bien. Y vamos a ir para este lado. Digo, los dos conceptos, como decíamos, con el cual nos tenemos que manejarnos para meternos en el teórico de hoy, tienen que ver con esto que estuvimos viendo. Gestión y régimen de implementación. Y ahí ustedes tienen, y lo van a ver cuando le hagan las preguntas a Meta, y cuando relean el texto, digo, ahí les tiro una clave, hagan las dos cosas, no la dejen solita a Meta, porque puede complicarse. ¿Qué es el régimen de implementación? Lo que van a decir las autoras, digo un poco lo que ustedes dicen acá, es que el régimen de implementación es una convención, son condiciones que las autoras subrayan, registran, nos traen, materializan, visibilizan, como le quieran decir, que se ponen en juego cuando gestionamos. O sea, cuando gestionamos política pública pasan cosas, por decirlo de alguna manera. Y esas cosas que pasan son procesos de interacción donde participan distintos niveles de actores, distintos niveles de política pública. Se pone en juego el nivel nacional, el nivel provincial, el nivel municipal. Se pone en juego lo público, se pone en juego lo privado, participan las organizaciones sociales, participan los destinatarios, las destinatarios de esas políticas, con qué es lo que van haciendo en cada uno de los momentos que van apareciendo. Entonces, es muy importante para las autoras, y de vuelta, nosotras las tomamos porque nos sentimos muy cómodas con este subrayado que ellas hacen, entender que el régimen de implementación, estas condiciones que aparecen, devuelvo mate, son algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de política pública, cuando hablamos de gestión de políticas públicas. Entonces, dejo para el próximo encuentro que discutamos acerca de lo que es el régimen de implementación. Nos vamos a meter entonces en sintetizar, si se quiere, estos dos conceptos en dos cuestiones. Por un lado, ¿qué es esto que yo les propongo destacar en violeta? Por un lado, cuando hablamos de gestión, nos interesa hablar de tres conceptos fundamentales: la eficacia, la eficiencia y la legitimidad. ¿Por qué? Porque la gestión tiene que ser eficaz. ¿Qué quiere decir esto? La gestión tiene que ser potente en términos de lograr los resultados de política que tenemos que lograr. Si nuestra gestión es una gestión educativa, tenemos que estar preocupados y preocupadas por que esos resultados de aprendizaje se logren. Por eso digo, para nosotros y nosotras, para nosotras en este caso, es tan importante el chat, la interfase con ustedes, el entender por dónde van las preocupaciones, por dónde no van, por dónde van los intereses, por dónde no van.
Dicho sea de paso, vamos a trabajar antes de la clase de repaso, vamos a construir juntos y juntas el parcial. Vamos a ver, ya que tuvimos tantos problemas en el primer parcial, vamos a charlar bastante de cómo van a ser las consignas, cómo vamos a validar el proceso de aprendizaje, que tienen que hacer ustedes en esta materia. Pero también nos interesa, o sea, no solo la eficacia en términos de lograr objetivos, eso es lo que es la eficacia, sino la eficiencia, que es lograr los mejores objetivos a menor costo. Y con esto lo vamos a recuperar, la idea de por qué somos defensoras de que las políticas tienen que tener el menor costo posible. ¿Esto qué quiere decir? ¿Reducir presupuesto público? No, tiene que ver con aprender a usarlo, tiene que ver con aprender a entender o con entender que la política pública se materializa en plata, no solo en plata, no solo en plata, pero se materializa en plata. Toda política pública requiere una inversión y esa inversión siempre es finita, o sea, no podemos tener recursos ilimitados para poder llevar adelante la política pública. Siempre son escasos, por definición, como decimos siempre. Entonces, la eficiencia, la categoría eficiencia, nos permite trabajar sobre la relación entre cómo logro los mejores resultados con el menor costo posible. Porque el menor costo posible, aprender a hacer baratos y baratas lo necesario, no que pijoteemos, sino que realmente sea lo menos que podemos hacer, nos va a generar que podamos usar plata para otras cosas, que no se nos vaya todo en algo, sino que tengamos la posibilidad de repartir. Cuando tenemos esta posibilidad, acuérdense que cuando participamos en el proceso de producción de política pública, a veces ocupamos roles, ocupamos espacios donde no tenemos posibilidades de decidir sobre presupuesto, pero sí tenemos posibilidades de cómo vamos a usar los recursos que usamos, que insisto, siempre son escasos, a veces son miserables, ya no escasos, pero es importante porque todo tiene que ver con esto de cómo entendemos el concepto de eficiencia. Y como decimos siempre, a mí me gusta mucho decir, no es que sos menemista porque hablas de eficacia y de eficiencia. Digo, podés ser el más Pop, la más Pop, y trabajar sobre estos conceptos. O tener una lógica que intente romper con lo que las formas en cómo se han usado estos conceptos. Y un tercer concepto que es el de legitimidad. ¿Por qué? Porque acá es lo que traían hoy al principio. La legitimidad es si tiene sentido lo que hacemos. Y si tiene sentido lo que hacemos, desde la lógica de quienes conocen sobre el tema. Cuando escuchen los podcasts, se van a encontrar con algún ejemplo de consultas. ¿Por qué las consultas? Porque para poder entender qué lleva la caja EPA adentro, es importante no solo saber qué es lo que tiene que llevar para nosotros y nosotras que la estamos diseñando, si se permite el término, sino también es muy importante entender si eso que la caja tiene o la caja va a tener tiene sentido para quienes la van a consumir. Eso es la legitimidad. La legitimidad es tratar de entender si la propuesta es adecuada desde la perspectiva de quienes van a ser parte de esa política o quienes van a consumir, en este caso, los productos de esa política. Y en términos del régimen de implementación, los tres conceptos claves sobre los cuales tienen que leer es por qué las autoras hacen esta diferenciación entre las dimensiones funcional, material y política. ¿Qué es esto de entender que el régimen de implementación da vueltas sobre estas tres dimensiones, ¿no? Esto es un poco la síntesis de estas 2 semanas de trabajo que hemos hecho con ustedes de manera distinta. Y entiendo también
que cuando estamos acostumbrados y acostumbradas bueno, a nos encontramos los miércoles y la profesora nos dice cuáles son los conceptos y entonces yo los trabajo a partir de eso, bueno, no. Este segundo cuatrimestre, si ustedes le meten primera y traen al chat lo que los autores y autoras trabajan, a mí me es mucho más, me da mucho más libertad para que vayamos construyendo algo mucho más desafiante, que es qué hacemos con esos conceptos, porque los conceptos en sí mismos, la lógica de esto es tal cosa, esto es tal otra, y qué sé yo, ahí ya tienen el texto, ¿no? Digo, creo que esta carrera de postas de las cuales yo les hablaba es distinto. Bueno, acá la tenemos a Ipa, que es nuestra gurú en asuntos latinoamericanos y demás. No sé si alcanzan a ver en por ejemplo, en su imagen, sus figuras y altares ahí que tiene tan bellos de culturas de otros lugares. Ella nos trajo a nuestro chat, entonces a mí me sitúa y me interpela su invitación a participar de esta celebración en Plaza Moreno el domingo pasado. Este, que bueno, que es una celebración, ¿alguna registra, alguna ubica rápidamente? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere esta foto? A ver si alguien la ubica. La foto de arriba, ¿no? La foto de abajo es de la misma situación, pero puede ser de otra cosa, ¿no? A ver, esperen que los miro en el... No, claro, exactamente. Vamos, Julia. Bien ahí igual Lidia por decir no, porque yo no me hubiera ni enterado si IPA no fuera militante de las celebraciones, en este caso incaica. Exactamente, exactamente. El Inti Raymi, que es una fiesta popular peruana, fue Plaza Morenos y ahí también. ¿Querés, IPA, contar así brevísimamente de qué se trata? Ya que te Sí, traje... es el Inti Raymi, Inti en quechua es sol y es la fiesta del sol, digamos, es uno de los dioses, obviamente, que tienen las culturas andinas. En general se hace en junio, pero bueno, acá también tendrá su explicación, ¿no? Toda esta cuestión más sincrética de cuando se traslada a otros lugares, en este caso a la ciudad, porque viene de otros territorios, pero acá hay una cultura peruana muy importante en La Plata, de ser bueno, de los países que más gente hay, después de argentinos y platenses, y bueno, se hizo cuando se hizo, pero es eso, es la fiesta del sol. Y todo Bien. lo que y hay representaciones, bueno, hay comidas típicas. Se hizo en otros años, lo organizó el municipio y también desde la universidad se hizo la celebración, el rectorado. Bueno, ahí tienen, por qué elegí esto? Porque el concepto que tenemos para trabajar hoy es el concepto del territorio. Y el concepto de territorio, nosotras ya lo trabajamos en el módulo uno, en el módulo de políticas públicas, cuando trabajamos la idea de que nos plantea Vilas, ¿no? Cuando Vilas dice, bueno, el Estado es el espacio, es la unidad suprema de decisión sobre los habitantes de un territorio, ¿no? El Estado nacional. ¿Qué es el Estado nacional? ¿Qué es la nación? ¿Qué es el territorio nacional? ¿Qué es la Argentina? Entonces nosotros decimos, bueno, listo, nuestro territorio nacional, ¿no? Algo que desde los manuales de allá de Capeluz, de por lo menos los que tuvimos manuales del alumno bonaerense y todo eso, alumnos y alumnas, lo venimos escuchando, el territorio nacional. Y nosotros y nosotras, como trabajadores sociales, trabajamos sobre territorios. Y entonces el concepto de territorio es un concepto muy importante porque nos circunscribe de alguna manera a dónde gestionamos. ¿Cuál es nuestro territorio en el cual realizamos nuestra gestión? Porque la palabra territorio es una palabra que está en revisión,
está en constante discusión, está ampliándose y ya no se refiere, cuando hablamos al territorio, como tal vez se refería Margarita Papalardo, mi profesora de geografía en el secundario, cuando decía territorio nacional y era una cuestión geográfica, sino que el territorio empieza a tener una dimensión no solo objetiva, sino una dimensión subjetiva. Entonces, cuando IPA recién dice, bueno, la comunidad peruana es una comunidad muy importante en nuestro municipio, en La Plata, ¿qué lugar le damos a a cómo entienden el territorio personas que vienen de otro país? En el caso de los migrantes, de las migrantes, personas que han constituido su vida acá en La Plata, pero que tienen raíces vinculados a otra cultura, pasa a ser muy importante. Porque uno podría decir, bueno, no, esto es el municipio de La Plata, Argentina, provincia de Buenos Aires, somos platenses, nacido y criado, no importa nada, listo, perfecto. Ahora, la noción de territorio que registra qué características tienen quienes lo habitan es una noción de territorio mucho más situada, mucho más interesante en términos de cuáles son los desafíos, cuáles son los problemas. ¿Tenemos los mismos problemas? ¿Tenemos los mismos desafíos? Cuando hablamos de problemas en los barrios, en nuestros barrios, ¿y quién habita en nuestros barrios? ¿Cuáles son nuestros barrios? ¿Cuáles son las comunidades que habitan nuestros barrios? Entonces, acá esto es una captura de pantalla de un librito, que yo no estoy muy feliz con ese librito, entonces por eso ni lo traje, pero digo, sí es algo que escribimos en algún momento con con Lorena Bermúdez, donde reflexionábamos justamente sobre el territorio, ¿no? Y estas son nuestras palabras que están en ese primer capítulo que trabaja sobre este concepto. Y entonces es convidarles un poquito de por qué en ese momento, esto es un libro que tiene más o menos 4 o 5 años, ¿por qué entendíamos que cuando hablábamos de territorio era una palabra que se desdibujaba, que se tensionaba, que estaba ahí? Porque andábamos en estas cuestiones de los centros comunitarios, andábamos en los barrios y entendíamos que nuestras intervenciones en los barrios, en nuestras intervenciones en la periferia platense, tenían que poder comprender de otras culturas. Por ejemplo, digo, las compañeras paraguayas, para quienes conocen todo lo que es el laburo que se hace en Villa Elvira, donde en la Plaza Néstor del Sur, digo, donde nuestra facultad desde hace tantos años tiene tanto laburo, las comunidades bolivianas en quienes laburamos vinculados a lo que son las quintas, a todo el cordón flor y fruto hortícola. No estamos hablando solamente de platenses nacidos y creados, sino que tenemos que poder comprender esa interfase cultural cuando hablamos de territorio. Y fíjense, digo, en esto podría haberse dado de otra manera, digo, pero se dio así, entonces así lo traigo. Bueno, no solo es esto. ¿Por qué? Porque el territorio también es la plata dura, también es La Plata Diagonales, también es La Plata Jockey Club, Club Universitario, también es esa La Plata. Y entonces acá, bueno, elijo esta imagen, se reabre la París y entonces el intendente anterior, acá en una foto de media mala calidad, pero bueno, una foto al fin, de una visita a quienes hicieron esta remodelación de una confitería icónica para la ciudad, para quienes somos nacidas y creadas, nacidos y creados, digo, La París es como el Jockey Club, o sea, es constitutivo de la ciudad de La Plata. Eso también es La Plata, también es esto. Y entonces, acá de vuelta, digo, trabajando sobre este libro de la política social hoy, donde Magdalena y Mercedes son compiladoras, digo, y en un capítulo distinto, que es el que tienen de lectura para hoy, que son estas autoras que pongo abajo, nos invitan a pensar que esta idea de pensar el territorio
nos permite entenderlo no solo desde la materialidad física, sino de la materialidad simbólica. Y cuando entendemos la materialidad simbólica y cuando entendemos qué lugar le da cada uno y cada una a su territorio, tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque la comprensión del territorio, el alcance que le demos a la idea de territorio, es lo que nos va a permitir diseñar política pública. ¿Para quién diseñamos la política pública? Ipa, ¿querés decir No, algo? quería decir que justo recordé, yo escucho los domingos un programa de radio que se llama En La Plata no hay nada, que además se los recomiendo, a las 12. Es muy provocador el título del programa. Pero una de las preguntas que hacen siempre a los que invitan es, ¿La Plata es conurbano? Fundamente. Entonces hay opiniones divididas y Claro. además habla de la identidad platense con todos los que no nacimos en La Plata también, pero hoy somos parte de La Plata, pues nos fuimos quedando y además, bueno, como decía María, de otras nacionalidades, pero es muy buena la pregunta porque está dividido el auditorio entre quienes pueden argumentar que La Plata es conurbano y quienes no, y eso también te determina distintas decisiones. Es muy bueno ese programa. Ahí salió Analía Berazategui a decir, nah, dice, no es conurbano, definitivamente, me muero. Fundamente, Claro, mirá, y Julia dice, igual que Conurbano hace un recorrido territorial re interesante también y se hacen esa pregunta en los teatros. Claro, totalmente, digo, es el mismo conductor, es totalmente. Y Pedro además es Saborido. muy loco, porque la pregunta, nuestra universidad, tiene muchísimo que ver con esto de, yo soy nacida y criada, nací en la maternidad en 1,70 en el año 69. Ahora, mi vieja vino de San Luis, o fue de San Luis, a la Universidad de La Plata, y yo soy producto de ese encuentro entre una puntana y un platense. Entonces digo, y si voy, bueno, un platense, mi viejo, perfecto, listo, sí, es platense, nacido y criado, ponele, hijo de mi abuelo, nacido y criado, ¿hijo de quién? De mi bisabuelo que vino de Italia. Entonces, digo, es medio como que los nacidos y criados, las nacidas y criadas también se hacen los nacidos y criados porque no se hacen cargo de que de algún lugar venimos, ¿no? Entonces, en algún punto está esta tensión que se da entre los nacidos y criados, o criadas, y los que vinieron después, ¿no? Bueno, nada. Entonces, pero ¿por qué nos parece tan interesante esto? Porque desde la concepción de territorio es que vamos a diseñar la política. Desde la concepción de territorio es que vamos a habitar la política. O sea, ¿quiénes son esas comunidades que están en nuestro territorio, pero que tienen otras raíces y que las quieren seguir sosteniendo? Digo, yo el año pasado elegí entrar a este teórico desde la lógica de recuperar la tradición que tiene Berisso. Berisso es tremenda, digo, ciudad del inmigrante. Entonces, qué rico mate. No se puede pensar una ciudad de Berisso si no la pensás de sus múltiples nacionalidades. Ahora, quienes hoy bailan en Berisso, en las fiestas, en las colectividades, hace décadas, o sea, hace no décadas, generaciones que ya son platenses o bericenses en ese caso. Sin embargo, siguen usando los atuendos tradicionales que usaron también, tal vez sus tatarabuelos o sus tatarabuelas, ¿no? Bueno, ahora, esta idea entonces de cómo el territorio, el concepto de territorio es donde pensamos la política, bueno, miren, no en vano traje estas fotos, incluido el tío Bonicato. ¿Por qué? Que anoche le decía, estoy preparando un teórico y puse una foto tuya. ¿Por qué? Porque es una decisión de nuestro actual intendente de participar en la fiesta del domingo. Podría no haber participado, podría no haber estado. Y fíjense lo fuerte que es, lo fuerte que es esta cosa de interacción que se da entre alguien que está vestido o vestida desde el rito, de lo que Mercedes contaba, a los funcionarios, intendentes, jefes de gabinete, que están ahí como participando de esa celebración y tomando referencia de que esto es nuestro también, digo, con la Municipalidad de La Plata de fondo, o sea, es muy fuerte desde lo simbólico
Más allá, digo, de si los votamos o no los votamos, digo, lo mismo que Garro, digo, Garro en la París, bueno, es toda una señal, perfecto. Alac, en el festival es toda una señal, digo, entonces cuando, de vuelta, ¿qué estará pensando el intendente en relación a las políticas públicas, de el Gran La Plata? Bueno, se supone que si él está presente estuvo presente el domingo en esta celebración, deberíamos poder encontrar en algún espacio de su política, de su diseño de política, algo que tenga que ver con reconocer que esta comunidad peruana, de la cual IPA nos introducía, tiene que ver y la registra. ¿Esto es lineal? Por supuesto que no es lineal. Puede ser que esté presente y después no haga nada en relación a la comunidad peruana. Digo, no es lineal, pero digo, sí quiero traer cómo la forma en cómo comprendemos el territorio está directamente vinculada después a las posibilidades o no en cómo tomamos las decisiones y dónde vamos a poner la energía, ¿no? Digo esto, para quienes no sé si conocen o han salido alguna vez por lo que es la calle 11 al fondo en Citibel, la 467 para las generaciones más nuevas. La salida de la ruta 36 es un lujo. O sea, vas, te parece que, no sé, es una cosa divina, la cinta asfáltica, toda iluminada, todo divino. Bueno, ahora, ¿la hicieron para los quinteros? No, no la hicieron para los quinteros, la hicieron para la salida de los country a la costa. Hola, o sea, es una decisión de política. Te metes 10 cuadras para un lado, 10 cuadras para otro, por otras calles que para los quinteros y quinteras sería un placer transitar y son o sea, no te caes adentro de los pozos. Entonces, de vuelta, el concepto de territorio es un concepto muy potente para pensar el diseño de política pública. Entonces acá, obviamente, hay una referencia que hacen las autoras, que creo que es muy interesante pensado desde nosotras, ¿qué es esto de, bueno, cómo definimos el territorio, ¿no? El territorio no es cualquier cosa. Entonces acá las autoras que van a decir, bueno, sí, vamos a tomar una idea de territorio que entiende que sí, que es una clase de espacio, o sea, hay una cuestión de referencia espacial, si se quiere, que es lo que la geografía durante tanto tiempo usó. Sí, es una referencia espacial, pero guarda que no es solo espacial, sino que la palabra territorio tiene una dimensión, tiene una arista muy importante en términos de cómo te apropiás y cómo lo referenciás. ¿Es mi territorio o no es mi territorio? Quiero que esparzan mis cenizas, como dicen los viejos o las viejas, digo, en Italia. Y vos decís, ¿por qué en Italia? Porque de allí vengo. Y tal vez viniste a los 3 años, o sea, y tenés 90, y estuviste 87 en La Plata, pero sin embargo la referencia con el terruño es fuerte. Entonces, somos futuros, futuras, ya somos trabajadores y trabajadoras sociales de una región sanitaria, de una escuela, de un programa, de una provincia, de un municipio. Y tenemos un riesgo muy importante, que de eso queremos alertarles o queremos como profundizar el cambio, la transformación en cómo lo vean. Que ustedes se conviertan en la trabajadora o el trabajador social del municipio de La Plata. Entonces no vayan más allá de la 122. Que ustedes sean trabajadores o trabajadoras sociales del Hospital de Gonet. Entonces la gente de Varela no es parte nuestra, sino que es del Cruce, del Hospital del Cruce. Y que ustedes referencien la idea del territorio solamente con la idea de lo espacial. Porque en la idea de lo espacial es que
se asienta el diseño de la política pública. Por eso existen provincias, por eso existen municipios, por eso existen regiones sanitarias, distritos escolares. Toda nuestra política pública está basada en la idea de un territorio espacial. Sin embargo, hay algunos conceptos que empiezan a aparecer, que empiezan a sublevarse a esta idea de concepto espacial, que empiezan a entender esta dimensión simbólica o esta dimensión de representación, de autorreferencia, que es tan importante o más importante que la cuestión espacial. Y ahí es donde nosotros queremos que ustedes se paren. Nos interesa que ustedes se paren. Porque entonces acá empieza a aparecer esta interfase, esta frontera no tan clara, que retoman algunos conceptos, como decimos siempre, como lo son las cuencas, como lo son los espacios de intercambio entre ciudades que están muy cercanas. El otro día, seguramente ustedes vieron por la tele que se prendió fuego una tubería en YPF. Y yo estaba mirando la televisión porque era la tarde, ya estaba en casa, y entonces el título era Se prende fuego una estación de servicio en Ensenada, ¿no? Entonces yo digo, se prende fuego una estación de servicio, ¿cuál será? Pensé, ¿no? Entonces miro la imagen y digo, no, eso es enfrente nuestro. Claro, ¿qué es enfrente nuestro? ¿Nosotros qué somos? Políticas sociales en Berisso. ¿Y qué está enfrente nuestro? Están los tanques de la refinería de YPF. O sea, había un algo en esa información que no cerraba, que era otro municipio y que era otra situación. Cuando yo veo la imagen, me doy cuenta que es enfrente nuestro. ¿Por qué es enfrente nuestro? Porque lo que separa a Berisso de Ensenada a esa altura es una calle, es la 60. ¿Estás de un lado o estás del otro? Fíjense, es una calle. O sea, en metros estamos en Berisso, pero a 200 metros literal, en algo que parecía que iba a explotar, de otro municipio. Por eso es tan importante. Entonces, bueno, acá esta es una definición posible para estar teniendo en cuenta, ¿no? Bien, ¿vamos hasta acá? ¿Sí? Caro, sos la única que me quedás con imagen. Vamos todavía. Sos la representante de todo el grupo, de los 41 personas. No, y la tengo ahí también ahí en primer plano. Bueno, vamos entonces a introducir dos o tres cositas más en esto. Insisto con esta cuestión. Acá ya no se trata solamente de comprender conceptos, sino de ponerlos en tensión con la acción, ponerlos en tensión con la gestión. La gestión es acción, la gestión es meterse, la gestión es poner en acto todo eso que venimos trabajando. ¿Por qué estas fotos? ¿Por qué estas fotos? Claro, porque lo que dicen las autoras es que lo que sucede en el territorio es que hay problemas sociales que tiene el territorio como objeto de disputa. O sea, el territorio es un objeto de disputa. Entonces acá, digo, esto es una imagen del Gran Bell, la exclusiva experiencia de vivir en un lugar único. ¿Qué hay al lado del Gran Bell? Quintas. Entonces, la tensión que venimos trabajando seguramente desde muchas cátedras, que se da entre quintas o countries. ¿Qué ponemos ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Es el cordón florífruto hortícola o es el peri country de La Plata Berisso Ensenada? Bueno, eso es lo que está en tensión. Entonces las autoras dicen, bueno, guarda, porque en el territorio se convierte en objeto de disputa. Pero también el territorio tiene otra manera, que es el lugar donde están los efectores de las políticas sociales.
No solamente el territorio es objeto de disputa, sino que el territorio es el escenario, es el ámbito donde las políticas sociales, donde los efectores de salud, las efectoras de salud, donde los equipamientos tienen que estar. Entonces acá, la de siempre. ¿Dónde ponemos las plazas? ¿Dónde ponemos los centros de salud? ¿Dónde ponemos las escuelas? ¿A cuánto está la escuela de la casa de los niños y las niñas que a ella concurren? Digo, en nuestra época, en la escuela primaria ibas caminando, no te llevaban en auto o en micro, ibas caminando, salvo los exclusivos colegios de la universidad que siempre estuvieron en el casco urbano, pero quienes no íbamos a los exclusivos colegios de la universidad, sino que íbamos en ese momento, digo, eran mucho más elitistas que ahora. Íbamos caminando 2 cuadras, 1 cuadra, 3 cuadras, ¿no? Era como así. El centro de salud, ¿a cuánto te queda? Y para que sea un centro de salud tiene que estar cerca. La comisaría, ¿a cuánto está? ¿Dónde está? Son equipamientos de políticas públicas que tienen que estar donde la gente está o donde la gente los necesita. Entonces, bueno, esto nos abre en esto de cómo pensarlo. Y acá traigo una imagen que si bien tiene ya unos años, porque es en la pandemia, me parece importante porque es de nuestra universidad, porque está vinculada a un movimiento estudiantil que ya tiene graduados y graduadas, y la verdad que hay que reconocer el laburo que han hecho en términos de lo institucional, no es el único, por supuesto, pero digo, ¿qué es esto de cómo llegás con la política pública? ¿Cómo habitás la política pública en el territorio? ¿Y cómo pensás que tiene que ser, ¿no? Entonces, creo que la propuesta de la gente que labura la Prosecretaría de Redes en Salud de la Presidencia, que insisto, está conducida por compañeros y compañeras de Patria Grande, salidos del movimiento estudiantil, de la universidad, de la Facultad de Medicina, de otras facultades, están muy en línea con lo que nosotras queremos trabajar desde lo conceptual. Insisto, digo, creo que hay que valorar mucho, por más que estés de acuerdo, no estés de acuerdo, te parezca bien, te parezca no tan bien, los modos de habitar políticamente, creo que hay que valorar mucho los esfuerzos sistemáticos y sostenidos por pensar la política pública de una manera, ¿no? Entonces, las autoras lo que nos proponen es esto de, bueno, ¿por qué no pensar la gestión con un concepto muy potente que es la proximidad? No vale una gestión lejana, no tiene impacto, no tiene sentido. Necesitamos gestiones próximas. Y cuando hablamos gestiones próximas, hablamos de territorios que tienen esta lógica. O sea, es imposible pensar una gestión próxima sobre una idea de territorio basado en lo espacial. Y entonces acá tenés una forma distinta de entender esto de ¿vienen o van? Hay un libro, ¿cómo se llama, Ipar? El que me pasaste vos, que es del mismo autor, Burundi me sale, pero ¿Del mismo autor de qué? eh, el, el cuento infantil, es un autor Ah, argentino de que Burundi, trabaja, pero bueno, no me Burundi. acuerdo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que lo compré hace poco para mis nietos, que es toda una explicación de cómo ves distintas partes de animales, ¿no? Y se llama Vienen o van. Y en realidad, claro, toda la descripción es porque está mirando al revés. Es un mono que está colgado del árbol. Entonces mira todo al revés y solamente al final del cuento entendés que no iban, sino que venían, ¿no? Creo Bernasconi es. que, claro, exactamente. Bernasconi.
Ahí estamos, muy interesante. Un poco la gestión de la proximidad es eso, es preguntarse si van o vienen, si tenemos que ir o tienen que venir. O sea, una incomodidad que nos generamos a partir de no estar esperando solamente. No somos la trabajadora y el trabajador social que llega al centro de salud y se queda tomando mate esperando que la gente venga. No, no, vamos a buscarla. O sea, ¿quiénes son los que deberían estar acá? Si no están acá es porque no están, entonces hay que ir a buscarlos. Hay que generar esos espacios. Ahora, si vos tenés la lógica de que un centro de salud mide 50 metros cuadrados y termina cual embajada después de la reja, ya no podés salir, como que sos la trabajadora social o el trabajador social que está ahí metido, y es un problema. Digo, y esto no solamente es cuando sos trabajador o trabajador social de los distintos espacios institucionales que están en el territorio, también te pasa en el diseño. O sea, si yo me dedico al diseño de políticas y trabajo en un ministerio, y estoy diseñando un programa, bueno, estoy incómoda por tratar de entender hasta dónde va a llegar ese diseño que yo estoy haciendo. Y si va a llegar a nivel nacional, y bueno, ¿cómo son esas personas? ¿Cuál es la realidad que tienen esas personas para las cuales yo estoy pensando la política? O sea, la gestión también es eso. Hasta dónde yo voy y vengo, dónde termina mi espacio de confort y dónde termina mi espacio de problematización o mi espacio bueno, de por qué quiero tratar de entender, ¿no? Entonces, bueno, acá es donde empezás a incomodarte o seguís incomodándote, y en esta incomodarte aparecen los últimos conceptos que quiero que veamos para ir cerrando el teórico de hoy. Se acaba de ir una, estábamos 40 y se fue alguien. Bueno, esperemos los 39, banquen 5 minutos si pueden, que terminamos con el teórico. ¿Qué les pongo acá? Les pongo ejemplos de programas que se interpelan por esta incomodidad, de programas que van, no solo esperan que vengan, sino que van. Todos son intentos mejores, peores, con más legitimidad, con menos legitimidad, pero todos son programas que entienden que el proceso de gestión es un proceso que son como dos puntos que son elásticos. O sea, ¿por qué son elásticos? Porque solo en la tensión es donde nos damos cuenta dónde estamos, ¿no? Digo, no es rígido. Entonces acá las autoras lo que van a decir, y con esto, insisto, cerramos nuestro recorrido conceptual, que empezamos retomando la idea de gestión, abrimos un paréntesis hasta la semana que viene en régimen de implementación, trajimos la idea de territorio, hoy el concepto de territorio, para terminar trabajando esto de qué es la gestión por proximidad geográfica y qué es la gestión por proximidad organizacional. Son dos tipos de gestión que proponen las autoras donde no está vinculado solamente a lo espacial, sino que somos capaces de saltar la barrera de lo espacial, saltar la barrera de la organización que está pensada en el límite geográfico, no para andar subvirtiendo las políticas públicas, diciendo yo soy de la región 12, pero quiero trabajar con la 14 o con la 9, no con la 14, con la 9, sino para poder entender que son convenciones. O sea, trabajamos sobre convenciones organizacionales que tienen que estar tensadas, tienen que estar en tensión permanente para ver si tienen sentido o no tienen sentido. Entonces, la proximidad geográfica justamente es esto, de cuando estamos, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando tenemos una distancia que medimos por cuadras, entonces nuestra proximidad va a ser porque son de nuestra área, porque son de nuestro distrito, porque son de nuestro municipio. Ahora, también
hay una proximidad organizacional. Y cuando hablamos de proximidad organizacional, acá las reglas son otras. No es a cuántas cuadras queda, si me toca o no me toca en mi distrito, sino con quién trabajo, con quién tiene referencia la gente. Entonces, si nosotros y nosotras, por ejemplo, con IPA y Nati Canelo ahora, trabajamos físicamente en el edificio de la Secretaría de Políticas Sociales, somos Berizo, somos Berizo. Ahora estamos a 50 metros de Ensenada y a 600 metros, o pónganle 1000 metros de La Plata. 1000 metros, 200 metros. Entonces, la verdad es que es muy loco pensar eso. Si lo pensamos en clave de la universidad, nosotros y nosotras en políticas sociales estamos en 60 y 130. ¿Está bien? 60 y 130. Somos Berizo. Medicina está en 60 y 119. Estamos a 8 cuadras, pero ellos son La Plata. Humanidades está en 122 y 50, a 10 cuadras, pero son Ensenada. Somos 3 municipios diferentes, sin embargo estamos a 10 cuadras cada uno. ¿Sí? Entonces, si queremos pensar el territorio, nos une el territorio, porque estamos en ese triángulo donde están los 3 municipios y el barrio es un barrio que compartimos. Sin embargo, pertenece a 3 municipios diferentes. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces llegamos, digo, acá como para lo que hacemos siempre, como tratar de sintetizar lo que hemos trabajado, lo que tienen ahí, digo, lo que hacemos siempre, el concepto de gestión de la proximidad, nos vincula una perspectiva desde donde entendemos la planificación y la gestión, nos remite a conceptos que ya trabajamos, a la idea de situacionalidad, de actores, de complejidad, de final abierto. Comprender que el plan se completa en la acción y que esa acción es el campo de producción del conocimiento de la gestión como recorte sobre el cual le ponemos nombre y sobre el cual entendemos ese proceso al que llamamos gestión, entendemos que se puede mejorar la calidad de la política pública. Para nosotras, ¿la gestión es situada o no es? No entendemos una gestión que no sea situada. Una gestión que no es situada no es gestión. La entendemos de esta manera. Y desde ahí habitamos esta perspectiva y de alguna manera queremos trabajar con ustedes desde esta lógica. Bueno, gente, por acá Quiero estamos decir algo. cerrando. Sí, No, un IPA, avisito, decirles, dale. al respecto de lo que hoy charlábamos, de, bueno, cómo viene la situación, nuestros planes de contingencia, decirles que también nosotros estamos a disposición para cualquier duda que tengan. Esto de, bueno, no sabía a quién preguntarle, bueno, nos preguntan a nosotros en el aula, es nuestro espacio de comunicación, así que si hay alguna actividad planteada o alguna duda, está todo el equipo para responder. Y lo otro es que, como habrán visto en los anuncios, hoy es una modalidad bastante especial porque van a transcurrir los prácticos, presenciales físicos y remotos, digamos, y bueno, y el teórico no fue bimodal, pero es sincrónico, pero de todas maneras los prácticos van a estar, y a las 4 vamos a transmitir en la Facu, el teórico, este Zoom, digamos, de las 4 de la tarde, se va a transmitir para que los que vayan a la Facu a las 2 tengan la posibilidad de quedarse y no tener que volverse a su casa a conectarse, ¿sí? Lo mismo para los de las 6, digo, tienen a disposición el aula y desde ahí se pone la pantalla con el teórico, para que sepan eso, y bueno, y ahora los de las 10 ya salen para el práctico. Esos los Así avisos. es. El miércoles que viene nos toca por Zoom y el otro nos toca bimodal. O sea, este es el único que por una situación mía particular, que tenía que estar en otro lugar de nuestro territorio nacional, estamos haciendo esta modalidad. Pero después ya volvemos a cronogramas y que estamos bien como siempre. Bueno, gente, gracias por la participación, por la escucha, por estar. Y bueno, vamos a ver todo lo que logramos en este módulo de gestión, que intentaremos hacer lo más rico posible. Adiós. Chao.